Tanalís Padilla nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Pomona College, cerca de Los Ángeles, California, y recibió el doctorado en Historia por la Universidad de California, San Diego. Es autora del libro Después de Zapata, El movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla en México, publicado en español por ACAL en 2015, así como de un importante estudio sobre la historia de las normales rurales en México, llamado Lecciones no deseadas de la Revolución, los estudiantes de magisterio y el radicalismo político en el México del siglo XX, publicado en inglés por Duke University Press en 2021 y con una próxima edición en español. También ha publicado numerosos artículos académicos en revistas especializadas en México y los Estados Unidos, así como artículos de opinión para el periódico La Jornada. La investigación académica de Padilla ha sido reconocida por el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de Texas, la Fundación Woodrow Wilson y la Fundación Ford. Padilla ha dictado cátedra en Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos, y desde 2015 es profesora e investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, donde imparte cursos de historia latinoamericana. Pues aquí está la doctora Tanalís Padilla. Bienvenida, querida Tanalís. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, un gusto para nosotros, aquí en la casa de todos los mexicanos, las mexicanas, la UNAM. Pues tú mismo eres mexicana de origen. Ajá. ¿Dónde naciste, Tanalís? Nací en México, en la Ciudad de México, aquí en el DF, bueno, en la Ciudad de México ya no es DF, ¿verdad? Pero crecí en un pueblo chiquito en el Estado de México, de donde es mi papá. ¿Cómo se llama? Tapasco. Está ya casi colindando con Michoacán. Sí, y ahí pasé mi niñez, viví ahí hasta los 12 años, que fue cuando mis papás me llevaron o nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Fuiste migrante muy joven. Ajá, a sí, Los Ángeles. Sí. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Ya hablabas inglés? Ya hablaba inglés, sí, porque okay. Mi mamá, bueno, no nació en Estados Unidos, pero creció en Estados Unidos. Entonces ya sabía hablar inglés, aunque no lo sabía escribir ni leer. Entonces la escuela sí fue un poco así, un shock. Y bueno, no solo iba de México a Estados Unidos, pero iba de un pueblito chiquito con una calle y una escuelita a Los Ángeles, ¿no? Una ciudad enorme. Entonces fue una transición, pero dos cosas me ayudaron. Una, que ya sabía hablar inglés, la otra era que estaba chica, ¿no? 12 años creo que es más fácil que más grande. Y luego siempre regresábamos todos los veranos, mis hermanas y yo, al pueblo de donde era, y ahí pasábamos todos los veranos, ¿no? Y a esa edad, me acuerdo leyendo algunos libros, estudios sobre jóvenes así de esa edad de que cambian de México a los Estados Unidos y que de hecho hasta retroceden un poquito en las materias que aprenden en su rendimiento escolar, porque en cierto sentido nuestra escuela primaria, hay que ser crítico, ahorita hablamos de la historia del espíritu educativo en México, prepara a sus niños de acuerdo con cierta estructura, y al llegar a Los Ángeles o a los Estados Unidos, además como migrante, luego los niños tienen muchos problemas, es un reto fuerte. ¿Cómo encontraste? Fuiste a una escuela pública, supongo. Sí, una escuela pública, tanto en Tapasco, en el pueblo, de una escuela rural ahí, como en Los Ángeles, a donde fui. Pero ahí también, mire, tuve dos cosas que creo que me ayudaron mucho, ¿no? Una, de hecho, en algunas cosas sí, en la primaria, por ejemplo, en México no se enfatizan o no se enfatizaban con la escuela. Por ejemplo, leer, el gusto de solo leer por leer. Eso era algo que no tenía en la primaria ya, ni tampoco escribir, o sea, redacción, sí, ortografía, sí, que supieras las letras, todo eso, pero no de escribe un cuento, escribe, ¿no? Y en Estados Unidos sí se enfatiza un poco más la cultura de leer y la cultura de redacción, ¿no? Pero fui muy afortunada porque en materias como matemáticas y como ciencias sociales o historia, la verdad estaban más avanzados en quinto y sexto en la primaria, en la escuela rural pública donde yo fui, que lo estaban en Los Ángeles. Es lo que yo tengo claro. Eso es interesante, las dos cosas. Por un lado te dan un poco más de creatividad o espacio para leer y escribir en el sistema estadounidense, pero también
no estamos tan mal. Bueno, volvemos en esa época. Ajá, ahora no, quizás no sé. después en el liberalismo, Ajá, pero sí, exactamente. las escuelas públicas en los Estados Unidos pues no la hacen tan bien. Ajá, no enfatizaban, pues sí, las matemáticas, de hecho creo que en Estados Unidos, entre los países del primer mundo desarrollados, o como se les llama, está atrasado en matemáticas, y unos estados más que otros donde no se enfatiza la educación pública, como Texas, digamos, Claro. ¿no? Y también yo creo que en parte por tener en la primaria historia mundial, historia, por ejemplo, yo acuerdo haber aprendido de la Revolución Rusa en 6º año. ¿Cuándo se va a aprender? Sí, ¿cuándo se va a aprender eso en Estados Unidos? Y si se aprende es nada más porque los rusos malos, ¿no? Claro. O los soviéticos malos. Entonces, en ese sentido tuve mucha ventaja. Y también otra cosa que ayudó mucho y ayuda en general, especialmente si llegan alumnos o jóvenes que no hablan inglés, es que hay hay programas de educación bilingüe que se las lleva allá, que porque los estudios pedagógicos han mostrado que un niño aprende mejor, no si se le echa así de repente al inglés, todo en inglés, sino que se les lleva un poco de sus materias que llevaban en la lengua materna, claro. Y también poco a poco se les viene enseñando el inglés. Y a la escuela pública, la secundaria donde yo fui en Los Ángeles, tenía un programa muy bueno, así de 3 niveles, los que no sabían nada de inglés, los que sabían un poquito, y los como yo que ya sabía, pero no sabía leer ni escribir, ¿no? Y entonces eso sirvió mucho, pero con todo la xenofobia, con todo el antiinmigrante, todo eso se han ido derogando mucho. Ha habido campañas, así como hay campañas, desde los 90 en contra de 187 en contra de los migrantes, también ha habido para derogar la educación bilingüe, ¿no? Entonces, claro. es terrible esa situación. Pero eres un ejemplo de lucha, de constancia, de inteligencia, y que ahora llegas hasta nada menos que la MIT, ¿no? Aquí en México veneramos a la MIT, Massachusetts Institute of Technology, pero es como el Poli, para quienes no lo conozcan, es la universidad más importante de ciencia y tecnología, pero ahí das clases de Historia de México, de América Latina. Sí, exactamente. Hay una clase que incluso se llama la historia del socialismo en América Latina. Sí. ¿No te ven raro ahí en los pasillos de MIT? Hasta eso que no, es chistoso, a lo mejor sí, no, pero bueno, 2 cosas. Una cosa que es muy buena es del MIT es que a pesar de que se concentran y los estudiantes van ahí para estudiar computación, ¿no? Ciencias, biología, física, matemáticas, las ciencias duras y, claro, la mecánica y computación sobre todo, la lógica de la pedagogía es que todos los alumnos tienen que tomar determinada cantidad, claro. Creo que una 1/4 parte de sus cursos en humanidades, ciencias sociales o arte, lenguas y artes, para que cuando sean egresados de ahí no tengan solo una visión limitada, tecnocrática, mecánica, claro. Sino que sepan que los inventos o las teorías en qué contexto social e histórico caben. Y he sido muy afortunada con los alumnos que me han tocado porque tienen una, como no están acostumbrados a todo su esquema de tomar clases de historia, vienen con una curiosidad sobre la historia y también sobre América Latina, porque lo poco o lo malo que oyen en las noticias, con la vida política, no cuaja con lo que es la historia tan emocionante, vibrante, inteligente, apasionante de nuestra América. Ahorita vamos a la materia. Nada más una última pregunta. En esa trayectoria personal, ya las grandes ligas, como mujer mexicana de izquierda, además, ¿no has sufrido machismo, racismo? ¿Cuáles han sido los retos ahí más importantes? O sea, sí, definitivamente que sí. He tenido momentos muy claros, ¿no? A veces en situaciones así, en chico, ¿no? Con otros, o ya sea cuando tenía maestros o con colegas, todo eso, que así como lo dices, que es, ya sea que no se me toma con la misma seriedad, o por ser mujer, o por ser de origen mexicana, y con mucho por ser de izquierda, ¿no? Ese también lo añadiría, hasta más, sí, porque eso de tomar en serio
y privilegiar y hablar de las voces de los de abajo, no cuaja bien con la visión hegemónica y hasta aún la liberal que se puede encontrar dentro de la academia. Entonces sí lidio un poco con eso, pero entre todo, bueno, siempre me imagino dos cosas. Una es la lucha de las personas sobre quienes escribo y con quienes han compartido su historia conmigo, y pues eso, si me enfoco en eso, pues, o sea, me puedo concentrar en esto es lo importante, esto es lo importante. Y la otra cosa es, hay una gran trayectoria de intelectuales de izquierda públicos en México y en América Latina, claro, con una gran tradición. Y en muchos sentidos he tenido el privilegio de conocerlos, de tener, y de tener ese círculo intelectual o ese apoyo intelectual me da mucha fuerza. Sí, eres al final parte de una gran comunidad, aunque en tu mundo específico no esté tan bien representado, pero eres nuestro representante. Mira, tus dos libros, bueno, has escrito muchísimas cosas, pero estos dos obras son pues, los pilares de tu carrera académica, si me atrevo a decirlo. Gracias, ¿no? sí. Uno sobre Rubén Jaramillo, ¿no? Un libro impresionante, fue tu tesis doctoral originalmente, pero obviamente trabajado posteriormente. Se ha escrito poco sobre Rubén Jaramillo y realmente lo rescatas y lo colocas como uno de los grandes líderes del siglo XX en México y en América Latina. Sí. Y el otro libro que acaba de salir, el de Jaramillo ya está en español, el otro entiendo que está en proceso de traducción, que es sobre toda la tradición y la práctica de las normales rurales, ¿no? Algo muy actual justo por esta coyuntura de Ayotzinapa y todo lo que ha pasado estos últimos años. Cuéntame, ¿por qué estos temas? ¿Por qué escogiste? Porque uno como académico, el mundo está abierto, es un libro abierto, ¿por qué aquí? Mira, yo creo que como todo académico, académica, con qué tema uno termina casándose o encontrando, tiene que ver con muchas cosas, lo personal, lo intelectual, qué cosas se le presentan en la academia donde está, y para mí el compromiso político, que desde muy chica, desde antes de entender bien qué era el capitalismo, yo estaba indignada por el capitalismo, ¿no? Pero bueno, para llegar a tu punto es yo creo que el hecho de que haya crecido en el ámbito rural mexicano me atraía entonces el mundo rural. Y cuando yo llegué al posgrado, otra cosa que también quería hacer era historia oral. Me interesaba mucho platicar con las personas, con los de abajo, cuyas voces no son representadas en general, ¿no? Entonces eso ya necesitaba ser un tema más contemporáneo para poder entrevistar. Pero también cuando empecé el posgrado estaba muy reciente, apenas un año, la rebelión zapatista en Chiapas, la de 1994, ¿no? Entonces, para todo el mundo casi era una sorpresa. ¡Ay, en México hay guerrilla! ¡Ay, a poco hay guerrilla! Hay movimiento armado. Si se hablaba de México con una estabilidad, ¿no? Como el siglo XX de la Pax Priista, ¿no? Entonces, eso me empezó a dar la inquietud de que este movimiento, ¿cuál es la historia? ¿De dónde sale? ¿O hay o ha habido otros movimientos? Y aquí allá había visto el nombre de Rubén Jaramillo, sobre todo, y también el de Lucio Cabañas, pero era dificilísimo, casi imposible, encontrar algo más allá de que, bueno, fue un rebelde que mataron, o Cabañas que se alzó en armas. Entonces, y eso, y con la combinación de que en la historiografía estadounidense sobre México, pero era escrita ya, solía terminar en 1940, después de Cárdenas, ¿no? La revolución o el Estado cardenista. Entonces yo quería ir más allá, y entonces pues empecé con un poco de miedo porque a lo mejor no encontraba nada, pero empecé a escarbarle por ahí y me encontré con este movimiento apasionante, dinámico, complejo, que además dura casi 2 décadas y media, ¿no? Para un movimiento campesino así, fue increíble, y me encontré todo un mundo ahí. Sí, realmente es la continuidad de la lucha zapatista. O sea, el mismo Rubén Jaramillo
luchó junto a Zapata, en su momento muy jovencito. Sí, muy jovencito. ¿En qué año nació Jaramillo? Nació con el siglo, así que tenía 15, 17 años cuando se unió. ¿Y ya había tomado las armas junto con Emiliano Zapata? Ajá, sí. Me parece como a los 15 años, te digo, jovencito, ¿no? Sí, y luego, bueno, cuando se empezaron a desmovilizar obviamente con el asesinato de Zapata, pues entonces hay algo muy famoso que dijo, ¿no? De que entierren las armas, ¿no? Guárdenlas cada uno donde las pueda volver a tomar. Entonces ya estaba consciente, ¿no? De que la correlación de fuerzas durante la revolución, que los zapatistas, los villistas perdieron, no sin poner ahí su marca pero fueron reprimidos, ¿no? Pero que aquí la lucha iba a continuar. Cabalga, todavía hasta la fecha. Sí. Zapata ahí por las montañas de Morelos y Rubén Jaramillo toma muy en serio el proyecto zapatista y primero, no es que confíe, pero le entra al juego electoral, pacífico, así como formalmente está presentada. Y tu libro relata cómo le va poniendo obstáculos muy específicos y esto lo va orillando a retomar las armas. Es una historia similar a la de Lucio y Lucio Cabañas y General Vázquez, que eran maestros que también buscaban primero por la vía pacífica, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que pocos comprenden porque cuando se habla de los movimientos armados o de los líderes o figuras que deciden tomar las armas, pues se habla solo de eso y que se armaron y que la violencia y que optaron por la violencia, sin analizar toda la historia o la trayectoria previa en la que trataron. Ellos no querían tomar las armas, ¿no? Pero en donde el Estado les va cerrando cualquier vía u opción pacífica o electoral o de trabajar dentro del sistema. Y por ejemplo, Jaramillo, cuando primero las toma, ni siquiera es contra el Estado, es para defenderse. Dice, si no estoy armado, si no me voy al monte a esconder, me van a matar, ¿no? Claro. Entonces ni siquiera es como para derrocar al Estado. Pero sigue luchando y en conjunto de otros grupos, otros campesinos de ahí, arman una lucha que tratan de poner, de poner una visión de cómo se podría mejorar el Estado morelense, ¿no? y los campesinos en específico, y cómo de ahí se podría hacer un proyecto de nación. Entonces, otra cosa que muestra es, o sea, porque también se les quiere pintar a los campesinos como pues conservadores en el sentido de que no quieren cambiar, de que quieren seguir viviendo solo. La frase de Womack, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir porque me están llamando a un breve corte. Claro, y vamos a regresar con estos temas candentes que estamos discutiendo aquí con la doctora Tanalis Padilla. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con Tanalis Padilla, que nos visita desde la MIT y es historiadora de América Latina, de México, una gran intelectual que viene a dialogar con nosotros. Ya estábamos entrando en un par de temas muy candentes. Uno, sobre los orígenes de la decisión de tomar las armas, ¿no? Porque algunos ideólogos de derecha, Castañeda, por ejemplo, para mencionar, ¿no? En algunos, ¿no? La utopía desarmada, ¿no? Él dice, él habla de los ultraizquierdosos que toman las armas porque están muy ideologizados, ¿no? Y aquí lo que vemos es que esa decisión de tomar las armas es resultado de procesos históricos concretos, como bien dice ese caso de Jaramillo, de autodefensa incluso. Pues, si no tomas las armas, pues mueres, ¿no? Y luego otro tema, que es el tema de si los campesinos son conservadores, nada más buscan defender su terruño, o si también tienen un proyecto político amplio. Te interrumpí al final de la primera. No, entonces lo que estaba diciendo es que sí, los campesinos y incluso los zapatistas de la revolución zapatista, también tenían un proyecto, un plan de nación, ¿no? Que se ha
ha estado ocultado por los que enfatizan a Madero, a Carranza, a Obregón, que supuestamente ganaron, no por la represión que utilizaron, sino porque tenían proyecto de nación. Y no es cierto, e igual con una lucha mucho más chica como la de Jaramillo, tenían una visión de, bueno, en primera, cómo sustentar y proteger la economía campesina. Y no solo seguir cosechando, digamos, maíz y arroz, pero también crear cooperativas, ¿no? Pero la lógica en la que ellos iban era una lógica de defender la pequeña economía campesina y de distribuir los recursos en un momento en lo que se llama el milagro mexicano, aquí no de los 40 a los 70 o 1968, que se estaba expandiendo la agroindustria, que se estaban abrogando varias de las reformas de Lázaro Cárdenas, que tanto habían alentado y ayudado a la economía campesina y que habían actuado como una redistribución de riqueza, ¿no? Y entonces Jaramillo y su movimiento de cómo tratar de proteger la economía del campesino morelense y más allá, ¿no? Entrando en el ejido de Zacatepec, por ejemplo, como cooperativa y no como algo que solo produjera azúcar para comercializarla, ¿no? O siendo gobernador y ahí tenían un plan de salarios justos, ¿no? De que los campesinos mismos deberían apoyar a su propio partido y que fueron ellos y ellas, porque también tenían un plan para las mujeres, ¿no? Y cómo participar y cómo se protegiera la economía doméstica y familiar, ¿no? Y es en cada vez, por ejemplo, se lanza para gobernador y luego dos veces, ¿verdad? Dos veces, sí, en 46 y luego en 1952, ahí ya uniéndose a la campaña de Enríquez Guzmán, que a nivel nacional fue la más grande como campaña reto para el PRI hasta 1988, ¿no? Y ya fue, otra vez lo reprimen en 52 y luego él al frente de varios campesinos toman una tierra, de hecho se la piden al Departamento Agrario, le es concedida para formar una colonia popular que combinara la economía campesina, pequeño productora, pero también las grandes cooperativas para que ellos comercializaran su producto. Y luego estas tierras también son codiciadas para un proyecto turístico, más empresarial, y los desalojan dos veces, ¿no? el ejército, y luego tras 3 años de lucha en 1962 llega el ejército a su casa, lo más conocido, ¿no? de Jaramillo, que el ejército llega a su casa, va por él, su mujer y sus 3 hijos, y luego son encontrados asesinados. ¿Toda la familia? Toda la familia. ¿En qué años? En 1962, y sus cuerpos son encontrados en Xochicalco, ¿no? Después de la elección. Sí, porque la elección, varios años después, la elección fue en 1952, sí, y entonces casi 10 años donde estaba emprendiendo otro tipo de lucha, y donde también las constantes amenazas y también el triunfo de la Revolución Cubana también lo están haciendo pensar ¿Qué rumbo está siguiendo esta revolución mexicana, ¿no? Ya no es la de Cárdenas, antes la están desviando, y luego ve el ejemplo de Cuba donde se están redistribuyendo las tierras, donde hay campañas de alfabetización, donde se están expropiando todas las industrias extranjeras para redistribuir la riqueza, y lanza su apoyo, se proclama el apoyo de la Revolución Cubana, sobre todo con el constante acoso de Estados Unidos, ¿no? A la Revolución Cubana. Y es en esa encrucijada en 1962 cuando lo matan, ¿no? Entonces, y es la paranoia anticomunista, pues. Ajá, sí, incluso podría haber sido la CIA ahí metido, insistiendo al gobierno mexicano que acaben con Che Guevara mexicano, ¿no? Sí, uno no, o sea, no hay documentos concretos que apunten a ello, ¿no? Pero si vemos la historia que tiene Estados Unidos de contrainsurgencia en toda América Latina, no es descabellado pensar eso, ¿no? Pues sabemos ya que en 68 sí hubo, ¿no? Han salido documentos que hablan de por lo menos una sugerencia de apoyo al gobierno
reprimir. Y documentas esto, la histeria, la Sí. paranoia. Ajá. Imaginaban a los agentes rusos y cubanos Sí, en México, pero sí. en realidad no hay evidencia de que hubiera armas o Ajá. financiamiento directo, ¿verdad? No hay evidencia de eso. Mira, es parte paranoia, pero también es como una forma de fomentar y desacreditar a modos, proyectos, alternativas al proyecto dominante, ¿no? Entonces, entre que a lo mejor se la crean unos y lo fomenten, y ahí entre que les conviene descalificarlo como comunista, como un agente de Cuba o de la Unión Soviética, pues eso sirve para desprestigiarlo, orillarlo en las campañas públicas y que no haya tanto reclamo cuando lo asesinen, ¿no? El uso y abuso de la figura de Zapata aparece varias veces en el texto, sí. ¿no? El Jaramillo como pues la materialización, el seguidor, el que da continuidad al legado zapatista, y luego esta utilización perversa de Zapata por Salinas, ¿no? Sí. El que privatiza la tierra, reforma, artículo 27, o sea, ¿qué pasa con Zapata en nuestra historia? Sí. El hecho de que esté ahí colocado como un modelo, ¿nos ayuda o nos perjudica por la hipocresía con que se utiliza? Pues por eso es tan importante estudiar la historia, ¿no? Porque cuando uno estudia la historia uno piensa que la historia son fechas y nombres y es aburrida, ¿no? Pero si uno en verdad estudia historia, está uno viendo los procesos sociales y las constantes luchas que hay dentro. Y digo esto porque para explicar, y no voy a ser muy larga en esto, pero para explicar la importancia de Zapata, pues tiene uno que comprender la revolución misma, como había dicho antes, ¿no? Que eran dos proyectos, uno más radical, popular, no decían anticapitalista, pero sí implicaba, o sea, una redistribución de la riqueza equitativa. Tenías a ellos representados y liderados por Zapata y Pancho Villa. Y la otra liberal, se podría llamar nacionalista, empezada por Madero y eventualmente tomada por Obregón y Carranza, que es la que gana y la que reprimen a la visión zapatista. Pero gracias a la lucha popular y los anhelos populares de las fuerzas campesinas que lucharon con Villa y Zapata fueron tan fuertes que se tuvieron que incorporar a la Constitución, ¿no? A la Constitución de 1917. Entonces los artículos más de justicia social vienen de esa lucha, y sobre todo pues el derecho a la tierra, artículo 27, ¿no? El subsuelo que le pertenece a la nación, la educación, ¿no? Laica y gratuita, y los derechos laborales, ¿no? Pero lo que se ha querido hacer desde entonces es tratar de borrar esas diferencias y presentarlas como si, no, pues estuvo a Porfirio Díaz, malo, y luego todos estos se lanzaron en contra, y pues Carranza, Zapata, lo mismo, revolucionarios, ¿no? Y también para los campesinos, para los que conocen la lucha, pues es muy claro de dónde, cómo peleó Zapata y de dónde están ellos, ¿no? Entonces siempre han reivindicado esa figura. Y sí, el Estado ha hecho, y Salinas lo hizo especialmente de forma, yo no sé si es cínica, es como perdonarle demasiado, pero que derogando el artículo, ¿no? 27, privatizando el ejido, así como diciendo, pero esto era lo que Zapata habría querido. Claro. Lo mismo lo hace Enrique Peña Nieto en su reforma energética, en su discurso anunciando su reforma energética, que reforma el artículo 27 y los otros relacionados con el subsuelo, cita a Lázaro Cárdenas. ¿No? Dice que vamos a retornar el texto constitucional a como estaba en época de Cárdenas, de manera muy cínica, utilizando la historia. Pero al final de cuentas nos habla esto, yo digo, de que nuestra cultura política en México, al final de cuentas, está girada hacia la izquierda, ¿no? O sea, hasta los de la derecha
tienen que usar los símbolos de la izquierda para legitimarse. En los Estados Unidos es al revés. Hasta la izquierda tienen que usar el discurso, las palabras claves de la derecha para tener respetabilidad. Y aquí es justo lo contrario, ¿no? Sí. Y eso habla de la importancia y la contundencia del México profundo, ¿no? Y que no tan fácilmente se puede decir, vamos, hay una conciencia sobre cuáles son los derechos y de la justicia, ¿no? Entonces, si tienen los de poder, cuando quieren cambiar eso, tienen que tergiversar o de a tiro, o reprimir. Tienen que hacer varias cosas, ¿no? Tergiversar, apropiarse, reprimir y armar una increíble campaña de contrainformación, ¿no? De mentiras. Pues eso nos lleva al otro libro que acabas de publicar sobre la historia de las normales rurales, de esta tradición también revolucionaria, participativa, los maestros y los estudiantes para ser maestros. Empiezas justo con una reflexión sobre Ayotzinapa. ¿Empezaste a escribirlo antes o después de lo de Ayotzinapa? Mucho antes de Ayotzinapa, mucho antes, sí. Mira, De hecho, llegó justo la coyuntura. Sí, de hecho, Ayotzinapa me agarró, apenas llevaba unos 2, 3 capítulos escritos. Yo empecé a investigar, de hecho, antes de terminar el libro sobre Jaramillo, y en parte empecé en las normales rurales porque cuando yo estaba viendo el movimiento jaramillista y leyendo, investigando, escribiendo, aparecían constantemente los maestros rurales, ¿no? Y a mí se me hacía un poco raro, decía, ¿cómo es? ¿Por qué siguen apareciendo los profes si uno conoce, como historiadora, conocía la historia de la escuela, era parte para forjar patria, ¿no? Después de la revolución, para que los mexicanos se sintieran ciudadanos de la nación o de su terruño, ¿no? Entonces, para mí era así como era algo de formar una ciudadanía leal al Estado. Entonces, no me entendía por qué me encontraba a maestros rurales que estaban al frente muchas veces de movimientos sociales, como intelectuales orgánicos, ¿no? Ayudando, alentando. Y eso me llevó a las normales rurales, de las cual en ese entonces, te estoy hablando de 2007, 2008, 2009, cuando empezaba yo la investigación, pues la gente no muy bien sabía ni que era una normal rural, o sea, ya habían pasado ya al olvido un poco. Bueno, para esa época ya el Bestiario Godillo estaba proponiendo convertir las normales en escuelas de turismo. Sí. Y eso habla otra vez de varias cosas, pero lo que resaltaría es como del proyecto neoliberal, que no solo es tecnocrático, pero si lo piensa uno a nivel internacional, estas instituciones con un legado histórico y cultural tan rico y si uno habla, ve, interactúa con los jóvenes que estudian ahí, es una conciencia tan sofisticada sobre qué está pasando en el mundo y que se puedan concebir como, no, pues les vamos a cargar las maletas a los turistas, para eso los vamos a formar. Que dentro de la visión internacional se concibe que a la educación como, pues aquí es para servirles a los demás, en vez de para cultivar el propio intelecto, cultura, ¿no? Conciencia, que es lo que hacen las normales rurales. Sí, es impresionante la profundidad de la ideología, la sofisticación de la misma, porque sí, desde un punto de vista se les descalifica, ¿no? Que serían escuelas de ideologización, ¿no? De propaganda, de repetir consignas, pero en realidad estudian la historia y la estructura política y social. Eso sí, desde un enfoque socialista, marxista, todavía hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Y ya o sea, el mundo de las normales rurales es, como eso te digo, complejo y rico. En términos de las clases que los estudiantes toman y su formación como normalistas, es un currículum en muchos aspectos como otras normales del país. De hecho, fue a principios de los 40, cuando se empezaba a derogar la educación socialista, que la SEP estableció que las clases y el currículum tenía que ser igual en las normales rurales que en las urbanas. Con el fin de acabar con eso. Sí, y en parte por todo tipo de razones que se argumentaban también que porque lo urbano era superior y todo eso. Entonces ahí, pero
aún así persistieron, bueno, dos características, hay varias, pero dos que para resaltar para este punto que las hicieron y las hacen distintivas, ¿no? Una es que se siguió trabajando la tierra. Los alumnos tenían como parte de sus materias, pues el cultivo de tierra o atender animales, ¿no? Bueno, dije dos, pero voy a decir tres. Otra también es el sistema de internado y comedor, que les da una vida muy, muy propia y que permite que alumnos, si se está pensando en el mundo rural y donde no hay escuelas, sobre todo después de primaria, secundaria, bueno, y ahora prepa, pues tienen que ir y vivir en un lado. Y ese mundo donde tienes a alumnos conviviendo, son de diferentes partes del país y hablando y comparando, donde el común denominador es ser de una clase humilde, pues tiene un significado muy importante. Te voy a interrumpir antes del tercer punto. Sí. Vamos a un segundo corte y regresamos ahora mismo para continuar con la doctora Tanalis Padilla. No se vayan. Aquí seguimos con Tanalis Padilla. Muchas gracias, Tanalis. Estabas exponiendo los 3 puntos que hacen especial esta situación de las escuelas normales rurales. Sí, ¿no? sí. Adelante. Y el tercero, y que de hecho era el más importante, es la existencia y la presencia y perseverancia de la FECSAM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ¿no? Que es la organización estudiantil existente más antigua de México. Se forma en 1935, ¿no? Cuando no solo la educación socialista, pero el socialismo en general tenía un auge. El segundo año del gobierno de Cárdenas. Ajá, sí, y y es muy interesante porque esta organización se forma, en parte porque, según sus documentos, dice que llegamos a una convención estudiantil donde los estudiantes de las ciudades ni sabían que existían estudiantes campesinos, claro, ¿no? Y entonces de ahí se forman comités en cada una de las escuelas normales rurales que dan como educación paralela a la que reciben en las clases, que hacen círculos de estudio, claro, que leen el marxismo, leninismo, obras de Che Guevara, ¿no? Dependiendo de la década, pero tienen círculos de estudio, tienen se organizan talleres para cómo exponer, cómo hablar en público, cómo armar un meeting, cómo hacer juntas, ¿no? Cosas de boteo, de subirse a los camiones para que ellos básicamente para formar líderes. Y esto tiene una doble, el origen es muy interesante porque tiene hasta un origen oficial y un origen popular, ¿no? El oficial es que en las normales rurales, como se iban a formar maestros que iban a ser líderes en las comunidades, los pedagogos de entonces, de los 20, sobre todo de los 30, sobre todo los socialistas, decían, pues los campesinos estudiantes que vienen aquí tienen que saber encontrar su voz y ser líderes y tener voz y voto en la normal, para que cuando vayan a las comunidades ellos sepan cómo ser líderes, ¿no? Y los estudiantes dijeron, y lo asumieron y hasta perdió el control el lado oficial, ¿no? Pero también desde su propia ideología y lógica, el hecho de que, salvo durante el cardenismo, han sido tan asediadas las normales rurales, pues la FECSAM se ha dado la tarea de formar, de concientizar a los propios alumnos, de contar la historia de dónde vienen las normales rurales, de por qué los alumnos que van ahí tienen derecho a estudiar ahí y las cosas a las cuales tienen derecho, ¿no? De que sean conscientes. Y parte de esta formación tenía en muchos periodos, especialmente durante los 60, pero también de los 70, que los estudiantes participaran al lado de comunidades, que en Chihuahua, para, por ejemplo, tomas de tierra, ahí iban los estudiantes, apoyaron luchas laborales, ¿no? Y por eso no es coincidencia de que muchos de los líderes en el movimiento magisterial democrático sean de las normales rurales, han tenido esa formación. Es una cosa impresionante. A mí me ha tocado conocer una media docena o más de las instalaciones, ¿no? Y conocer al FECSUM mismo. Me tocó una vez una celebración memorial de los estudiantes desaparecidos, organizado por los FECSUMs dentro de
de Ayotzinapa, Ajá. las instalaciones de la Normal de Repsamen en Jalapa es una cosa impresionante. Ajá. La mística Sí. de las normales, Sí. sientes un espíritu revolucionario. Sí, sí, sí. Desde la arquitectura, los murales, los mismos estudiantes que están ahí. Sí, o sí, sea, el corazón palpitando de la revolución de hace 100 años, todavía presente. Sí. Tendrían que ser, y llegaron a ser, Ajá. a partir de un acontecimiento tan triste, trágico como la desaparición, llegaron a ser pues un ejemplo. Ya por fin la gente volvieron a verlos, pero esta historia que tú cuentas no existe realmente en la historia oficial, ¿no? Ajá, sí, no existe en la historia oficial, y hasta hace poco tampoco existía. Bueno, obviamente los mismos maestros conocen la historia y publican mucho sus memorias y cosas así, ¿no? Pero así como me pasó cuando empecé a estudiar Jaramillo, la historia de la educación, el proyecto de educación revolucionario siempre termina en 40, ¿no? Claro. Con Cárdenas, ¿no? Y luego ya se hacían algunos estudios de maestros, cosas, pero no de las normales rurales. Y eso es lo que intento hacer, llevarlas por todo el siglo XX para mostrar la situación. Y el tema de la educación en México está en el centro de la disputa política, ¿no? Sí. Llega Peña Nieto y su gran iniciativa, aparte de la reforma energética, era la reforma educativa, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Es algo que realmente está en el corazón del régimen revolucionario después neoliberal de México, ¿no? ¿Eso es único de nuestro país, que la educación sea tan central? Yo digo que no, yo digo la educación es muy central en toda nación moderna, no estamos hablando de naciones modernas, en parte porque ahí es donde, si desde la versión oficial se da la narrativa de qué es la nación, ¿no? ¿Qué es? Y ahí se forman a los ciudadanos que el gobierno en turno, el régimen quiere que sea, ¿no? En ese sentido creo que es el proceso de educación puede ser eso, como reproducir ciertas formas de ser ciudadano, ¿no? Pero la educación también tiene esta contracorriente de si lo toma una educación como conciencia, como proceso de concientización y crítica, de abrir los ojos, de leer, entonces se le puede revertido, pueden ser muy conscientes y luchar y comprender y analizar los problemas de tal o cual régimen. Y eso es lo especial del caso mexicano, como dices, sí, que las escuelas oficiales entrenan a personas para luchar en contra del oficialismo. Sí, y eso es por eso el título en inglés, unintended, es lo que se traduce más o menos como lo no intencionado, es que se les revirtió, porque estos profes que van supuestamente a formar ciudadanos leales para la nación, terminan formando hasta cierto punto, bueno, se puede decir rebeldes o mentes críticas, o tratan de hacerlo, ¿no? Pero una de las razones por la cual pasa esa tiene que ver mucho con el hecho de que el Estado mexicano, especialmente después de Cárdenas, va abandonando a la revolución, a la Constitución, y no solo la abandona, activamente reprime a cualquier movimiento o proyecto que se opone a él. Y podemos decir en los jaramillistas, pero en el ámbito urbano también estuvieron la lucha magisterial de los 50, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, liderada por Otón Salazar, estuvieron los ferrocarrileros, estuvieron los petroleros, en Chihuahua hubo movimientos campesinos, en Guerrero, ¿no? Siempre hubo dinámicas sociales que trataron de frenar una casi se puede hablar constante contrarrevolución, ¿no? O se puede hablar de otra forma, es que, bueno, cuando triunfa una revolución no necesariamente se derrota o se destruye a la derecha o al poder económico, oligárquico o imperial o capitalista, ¿no? Entonces ellos siempre están tratando de recobrar el antiguo orden, ¿no? Tenemos pocos minutos, pero vamos a saltar a la historia contemporánea. Tienes una frase, no sé de cuál de los dos libros es,
pero en que estás hablando sobre el año 2000. Yo publiqué un libro que se llama El mito de la transición democrática. Tú dices algo similar en términos de que no es correcto entender el año 2000 como un momento de democratización desde ese enfoque de ciencia política cuadrada, sino más bien de colapso, ¿no? De un cierto régimen de control social que incluso genera un escenario peor, ¿no? Un descontrol social que termina siendo también control social. Platícame, ¿qué ocurrió en 2000? Y luego te voy a preguntar sobre qué está pasando hoy, a ver si aunque como historiadora voy a retratarlo. Bueno, sí, una de las cosas que me inquieta, digamos, de cómo se suele plantear desde la visión de politólogos, a menos que también hagan economía política, pero menos y menos hacen eso, es que toman a los partidos políticos como ejemplos de cambios, ¿o no? Claro. Sin ver qué intereses o representan los partidos políticos o de qué resultan ser, ¿no? Entonces, en el año 2000 se hizo, bueno, aquí y internacionalmente, en Estados Unidos sobre todo, mucho de que ya el PRI ¿no? había ganado y que la democratización, porque el PAN había ganado. Sin ver dos cosas. Una, que en 1988 el PRI ya había perdido. No sé, por el inmenso fraude, no dejaron que Cuauhtémoc Cárdenas asumiera, ¿no? Pero el PRI ya había sido derrotado antes bajo las reglas electorales que los liberales y los demócratas de pequeña creen, ¿no? Y la otra es que no estaban fijando en la continuidad de proyecto económico, ¿no? Tecnocrático, del neoliberalismo que empieza con De la Madrid y que continúa casi continúa profundizando. Y lo que hizo el PAN, Vox, esta transición democrática, fue profundizarlo más. Y yo diría que desdemocratizar lo poco democrático que tiene México, y puedo hablar de ello, pero no sé cómo. Hasta menos democrático, ¿ves? En el sentido de que lo que había preservado el PRI antes de su fase neoliberal era que por lo menos, con todo lo problemático que esto suene, tenía era un Estado proveedor en ciertos sentidos, ¿no? Las conquistas revolucionarias no se habían derogado del todo. Todavía en algunas partes y para unos más que a otros existían. Pero el neoliberalismo las fue quitando. Entonces, ¿qué queda del PRI? Nada más el puro autoritarismo, ¿no? Entonces, a eso me refiero porque para mí democracia no es solo si hay elecciones y si hay votos. Claro. Democracia es si hay proyectos alternativos a la que el pueblo con el cual pueda votar, y que si el poder del pueblo puede ser representado equitativamente, y eso no lo hay cuando hay una concentración de riqueza como la hay en México y en la mayor parte del mundo, ¿no? ¿Y qué está pasando hoy en México? ¿Cómo lo defines? Como historiadora, yo sé que es difícil, pero la historia contemporánea del presente. Sí, por eso nos gusta la historia, porque se puede ver más claro qué está pasando, ¿no? Entonces, yo diría, como voy entendiendo o asimilando o interpretando lo que está pasando, es que, bueno, AMLO surge o gana con tan abrumadora mayoría por el hartazgo del pueblo, no solo del neoliberalismo, pero también la increíble represión, autocracia o robos, ¿no? de la clase política y de corrupción. O sea, ya el neoliberalismo prometía, pues, ¿no? el triunfo individual y pues no, empeoró más, ¿no? Pero independientemente para mí, independientemente de qué tanto quiera cambiar López Obrador como figura y su entorno, el neoliberalismo cementó una estructura que es imposible de cambiar si no hay una movilización social amplia. Entonces,
con eso va a surgir un cambio, con una movilización, ya sea que los de abajo empujen a alguien que sea receptivo o que esa persona en el poder que quiera un cambio social se haga cambios no con alianzas con los poderosos, sino recurriendo al pueblo y al poder de la movilización para cambiar. Esos son los procesos, como ocurren los procesos de cambio históricamente, y creo que solo así van a ocurrir en el presente. Coincido contigo, Tanalis. No puede hacer esto un solo hombre y no se puede hacer desde el gobierno exclusivamente. Tiene que ser la sociedad que toma en sus manos la cuarta transformación para que sea una verdadera y que transformación. la empuje a que sea una transformación, sí. Pues muy bien, mira, se nos acabó el tiempo. ¿Algún último mensaje a esta gran comunidad universitaria? Somos 360,000 estudiantes, un poquito más grande que MIT. Sí, pues en primera que soy gran admiradora de la UNAM, o sea, simplemente he venido aquí mucho a visitar, a escuchar conferencias, cuando estuvo la huelga del 99, entonces en cierto sentido sí me siento como en casa, pero a una institución educativa sí, diría algo así como acordarse y tener en presente otras instituciones educativas menos conocidas como las normales rurales y estar muy consciente de que, al tanto de que no desaparezcan o no las desaparezcan. Sí, sigue muy pendiente esa preservación. Muy bien, pues habría que explorar hasta intercambios entre los estudiantes de la UNAM y los de las normales. ¿No? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, querida Tanalis, por estar aquí con nosotros. Y le agradecemos a nuestro amable público por seguir cada domingo su programa favorito, Los Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días.